¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus fervientes oraciones y tu incansable labor, la prosperidad no se manifiesta plenamente en tu hogar? ¿Y si te dijera que la respuesta podría residir en un aspecto que muchos pasan por alto, un principio espiritual tan antiguo como la creación misma? La palabra de Dios nos enseña que hasta los detalles más ínfimos de nuestra vida cotidiana pueden tener un impacto profundo en el ámbito espiritual. En el sagrado libro de Deuteronomio capítulo 23, versículo 14, leemos una verdad reveladora que ha sido eco a través de los siglos. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, por tanto tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda, y se aparte de ti. Queridos míos, esta escritura nos grita que nuestro hogar, nuestro santuario, es el campamento donde el Altísimo desea residir, donde su presencia debe manifestarse en todo su esplendor. Pero ¿qué sucede cuando este campamento sagrado se contamina con lo que no le agrada? Hoy vamos a sumergirnos en un principio ignorado por muchos, pero que tiene el poder de transformar radicalmente nuestra economía y nuestra vida espiritual. Hablaremos de cómo el desorden, la acumulación sin propósito y la introducción de objetos cargados espiritualmente, como nuestros zapatos que traen el polvo del mundo, o recuerdos y regalos que absorben energías ajenas a la voluntad divina, pueden convertirse en barreras invisibles que impiden el fluir de la provisión celestial y la paz que sobrepasa todo entendimiento. En los próximos minutos, desvelaremos cómo la reorganización consciente de nuestro espacio físico puede desatar bendiciones que hasta ahora han estado retenidas, como las aguas de un río que fluyen libremente tras remover las rocas que lo obstruyen. Y como promesa final, compartiré contigo un acto profético poderoso, capaz de romper cadenas y liberar lo que el enemigo ha intentado retener en tu vida, basándonos en la misma estrategia que Dios reveló a sus siervos en la antigüedad. Antes de adentrarnos en esta revelación transformadora, te invito a sellar este compromiso comentando justo debajo de este video: Dios, abre mis ojos. Esta es una oración poderosa, una declaración de fe que abrirá tu entendimiento espiritual a verdades ocultas, a punto de cambiar tu destino y la atmósfera de tu hogar. Si sientes el Espíritu Santo tocando tu corazón en este instante, no dudes en darle me gusta a este video y compártelo con aquellos que buscan la paz y la prosperidad en Cristo. Tu acción puede ser la llave que abra sus ojos y desate una poderosa revelación en sus vidas. ¿Estás listo para desenterrar los tesoros espirituales que Dios tiene reservados para ti? Entonces, prepárate, porque hoy abriremos las Escrituras para desvelar un principio que liberará tu economía y restaurará la serenidad en cada rincón de tu hogar. Si has llegado hasta este punto, es porque hay una conexión divina, un eco de la verdad resonando en tu alma. Considera esto, amado hermano. ¿Por qué, a pesar de tu esfuerzo incansable, el dinero parece no rendir o los gastos superan constantemente los ingresos? ¿Qué misterio envuelve aquellos hogares donde, a pesar del amor y la fe, la tensión financiera persiste como una sombra? Vemos a muchos que trabajan sin descanso, pero sus manos no recogen los frutos de su labor. El dinero entra, sí, pero se desvanece como arena entre los dedos. Pocos se detienen a pensar que la raíz del problema no siempre reside en la cantidad de trabajo o en decisiones financieras, sino en algo mucho más sutil: la contaminación espiritual en el hogar. La Biblia, en su inmensa sabiduría, nos advierte con claridad meridiana que lo sagrado y lo profano no pueden mezclarse sin graves consecuencias. Volvamos a Deuteronomio 23:14, donde Dios mismo instruye a su pueblo: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento debe ser santo para que Él no vea en medio de ti cosa inmunda y se aparte de ti. ¿Comprendes la magnitud de esta verdad? Cuando el campamento, es decir, nuestro hogar, se contamina, la presencia liberadora de Dios puede retirarse, dejando un vacío que el enemigo aprovecha. Recordemos el poderoso encuentro de Moisés con la zarza ardiente en Éxodo 3. Dios le ordenó quitarse las sandalias, porque el lugar que pisaba era tierra santa. Esta instrucción no fue un simple ritual, sino un principio espiritual profundo. El polvo del camino, la suciedad del mundo exterior, no podía profanar un espacio consagrado a la divinidad. Moisés debía despojarse de lo mundano para poder acceder a lo divino. Ahora, detente y reflexiona sobre tu propio hogar. ¿Qué estás permitiendo que cruce ese umbral sagrado sin discernimiento espiritual? Nuestros objetos cotidianos, como los zapatos, la ropa, los recuerdos o incluso regalos, no son meros enseres. En el plano espiritual, representan nuestro caminar diario, los lugares por los que hemos transitado, las atmósferas que hemos absorbido. Cada paso que damos fuera de casa nos expone a ambientes cargados de estrés,
codicia, temor y murmuración. Y sin percatarnos, arrastramos todo eso de vuelta a nuestro santuario. Imagina un hogar donde la ropa sucia se acumula, donde los objetos están fuera de lugar, donde los rincones están descuidados y sí, donde los zapatos se amontonan cerca de la entrada. Esto no solo crea desorden físico, sino que acumula cargas espirituales del mundo exterior. Cada objeto fuera de su lugar, cada rincón descuidado, puede convertirse en un portal abierto a la opresión, a una atmósfera saturada de cargas invisibles que bloquean la paz y la provisión divina, a pesar de que el amor y la fe habiten en esos muros. El apóstol Pablo en Romanos 10:15 nos proclama: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz». Pero, atención, esos pies, antes de ser instrumentos de paz, deben ser limpiados. Recordamos a Jesús, el Hijo de Dios, arrodillándose para lavar los pies de sus discípulos en Juan 3. No era un acto meramente de humildad, sino una profunda purificación espiritual. Él sabía que, aunque sus corazones ya habían sido lavados por la palabra, sus pies aún llevaban el polvo del camino, el rastro de un mundo contaminado. Entonces, ¿qué estamos permitiendo que entre y contamine el ambiente de nuestro hogar? ¿Será que la falta de paz y la constante escasez son el resultado de esas cargas invisibles que hemos permitido cruzar nuestro umbral? Podría ser que ese agotamiento espiritual que sientes al final del día provenga de objetos que, sin darte cuenta, están trayendo al hogar atmósferas que deberían haberse quedado afuera. Lo que parece un simple descuido, el acto de dejar objetos en lugares inapropiados o mezclar lo sagrado con lo profano, puede convertirse en una puerta abierta a la escasez. Pero la buena noticia, amados, es que cada puerta que se ha abierto puede ser cerrada en el nombre de Jesús. Y en los próximos minutos descubriremos cómo restaurar el orden espiritual en tu hogar y abrir las puertas a la provisión divina. Amados hijos de la luz, hoy vamos a desvelar un principio ancestral que trasciende culturas y credos, un secreto que muchas civilizaciones han comprendido intuitivamente: la importancia de la purificación del espacio sagrado del hogar. En diversas culturas, desde el místico Japón, donde la morada es un santuario, hasta las tierras del Medio Oriente, quitarse el calzado antes de entrar es un acto de profunda reverencia. Pero más allá de una mera tradición, esta práctica es un eco de un principio espiritual inmutable, grabado en la propia palabra de Dios. Recordemos el encuentro transformador de Moisés ante la zarza ardiente, un relato que resuena con poder en Éxodo 3:5. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esta no fue una instrucción trivial, mis hermanos, sino una lección divina. El terreno donde la presencia del Todopoderoso se manifiesta no puede ser contaminado por el polvo del camino, por la suciedad que arrastra el mundo. Las sandalias de Moisés, impregnadas con la aridez del desierto, simbolizaban no solo la inmundicia física, sino todo aquello que estaba fuera del propósito divino. Ahora, te invito a reflexionar profundamente sobre tu propio hogar, ese templo que el Señor te ha concedido. Cada vez que regresamos de la jornada diaria, no solo traemos el polvo literal del camino, sino también una carga invisible. Piensen en los lugares por donde hemos caminado: oficinas cargadas de tensión, mercados saturados de codicia, ambientes donde la murmuración y la negatividad se pronuncian. Cada paso en estos lugares absorbe parte de su atmósfera, y ese polvo espiritual no se desvanece al cruzar la puerta de nuestra casa. Lo arrastramos, lo depositamos, y sin darnos cuenta contamina el ambiente de nuestro santuario. En el plano espiritual, nuestros objetos cotidianos, como los zapatos, la ropa que usamos o incluso objetos que traemos del exterior, representan nuestro caminar diario, los ambientes por los que hemos transitado y las energías a las que hemos estado expuestos. Así como Dios ordenó a Moisés dejar sus sandalias fuera del espacio sagrado, hoy el Espíritu Santo nos pregunta: ¿qué estamos permitiendo que cruce el umbral de nuestro hogar sin discernimiento? ¿Qué tipo de polvo estamos introduciendo en nuestros dormitorios, nuestros espacios de oración o en esos rincones donde buscamos la dulce paz de Dios? Cuando lavó los pies de sus discípulos en Juan 13, ellos ya estaban limpios por su palabra, pero sus pies aún llevaban las marcas invisibles de la jornada. Era un polvo que, aunque invisible, estaba cargado con las influencias del mundo exterior. Y Jesús, en un acto de humildad y poderoso simbolismo, se arrodilló para limpiarlos. De la misma manera, en nuestros hogares, cada vez que permitimos que objetos como los zapatos transiten por áreas sagradas, como el dormitorio, el lugar de oración o nuestro espacio de descanso, estamos introduciendo no solo el polvo literal, sino también cargas espirituales que, sin darnos cuenta, pueden bloquear el fluir de la paz y la provisión divina. La pregunta crucial que debemos hacernos es:
¿qué tipo de atmósfera estamos edificando en nuestro hogar? Lo que parece un simple acto de desorden, como dejar los zapatos o cualquier objeto en un lugar inapropiado, puede estar abriendo una puerta invisible a la contaminación espiritual. Y esa puerta, una vez abierta, permite que lo impuro se mezcle con lo santo, afectando no solo nuestro ambiente físico, sino, lo que es más crítico, nuestro entorno espiritual. En apariencia, dejar los zapatos en cualquier rincón del hogar o cualquier objeto fuera de su lugar parece un gesto sin importancia. Sin embargo, en el ámbito espiritual, esta acción puede marcar la diferencia entre un ambiente rebosante de paz y uno cargado de tensión y bloqueo espiritual. La palabra de Dios nos advierte insistentemente sobre la necesidad de mantener puro el espacio donde habitamos, como lo expresa Deuteronomio 23:14. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en medio de ti cosa inmunda y se aparte de ti. Visualiza tu hogar, ese refugio donde buscas consuelo, donde elevas tus oraciones, donde anhelas la presencia divina. Para Dios, ese espacio es un campamento sagrado, un lugar donde Él anhela caminar, habitar y manifestar su protección y provisión. Pero ¿qué sucede cuando ese campamento se llena de elementos que no deberían estar allí, cuando lo profano y lo sagrado se mezclan sin discernimiento? En el contexto bíblico, el campamento de Israel debía permanecer inmaculado, libre de todo aquello que pudiera atraer la desaprobación divina. Cualquier impureza debía ser removida, pues el propio Dios caminaba en medio de ellos para librarlos de sus adversarios y concederles la victoria. Pero ¿qué ocurre cuando ese territorio consagrado se contamina con objetos y costumbres que contradicen la santidad del Altísimo? Hoy en día, nuestros hogares son esos campamentos, y aunque no estamos en un desierto físico, enfrentamos constantemente batallas espirituales. Cada vez que permitimos que lo profano entre sin filtro, estamos erigiendo barreras invisibles que impiden el fluir de la divina presencia. Un hogar donde lo sagrado y lo profano coexisten sin discernimiento es un lugar donde la paz se debilita, la provisión se estanca y la voz de Dios parece silenciarse. Es aquí donde la importancia de nuestros objetos cotidianos como el calzado se hace evidente. Esos zapatos, cargados con el polvo de caminos repletos de estrés, murmuración, negatividad y codicia, se convierten en receptáculos de atmósferas que no pertenecen al ambiente santo del hogar. En Éxodo 3:5, cuando Dios insta a Moisés a quitarse las sandalias, le está impartiendo un principio profundo. El lugar donde Dios se manifiesta debe permanecer puro, apartado y santificado. Pero, ¿cómo podemos mantener nuestro hogar en este estado de santidad? La clave reside en discernir con sabiduría lo que entra y lo que permanece en nuestro espacio. Nuestros objetos, aunque parezcan comunes, son un símbolo de nuestro andar diario, de los ambientes que hemos pisado y de las influencias que hemos absorbido. Si no somos conscientes, terminaremos introduciendo en nuestro hogar atmósferas que contradicen el propósito divino y bloquean la corriente de bendición. El campamento de Israel debía estar impecable para que Dios pudiera moverse con libertad en medio de ellos. Del mismo modo, nuestro hogar hoy debe alinearse con este principio sagrado. Cada objeto, cada costumbre, cada hábito debe ser filtrado a la luz de la santidad de Dios, porque donde Él habita, hay paz, hay provisión y hay dirección. Pero donde lo profano se mezcla con lo sagrado, la atmósfera espiritual se debilita y la gloriosa presencia divina se retira. En los próximos instantes descubriremos cómo restaurar este orden divino, cómo cerrar las puertas espirituales que hemos abierto sin darnos cuenta y cómo consagrar nuevamente cada rincón de nuestro hogar para que se convierta en un lugar donde la presencia de Dios pueda moverse libremente y sin impedimentos. Prepárate para una transformación profunda. Amados peregrinos en la fe, hasta este momento hemos explorado cómo el orden en nuestro hogar y la disposición consciente de objetos, como nuestros zapatos, pueden ser portales, ya sea para la bendición o para el estancamiento espiritual. Pero ¿qué sucede con la carga espiritual invisible que estos objetos cotidianos pueden llevar consigo más allá del simple polvo físico? La Sagrada Escritura nos revela el profundo y místico significado de los pies. En la Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 15, el apóstol Pablo declara: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz». Aquí, los pies simbolizan nuestro caminar diario, el trayecto espiritual de cada creyente en este mundo. Sin embargo, estos mismos pies, que deben estar consagrados para llevar las buenas nuevas, también pueden arrastrar consigo las huellas invisibles del mundo exterior. Imagina por un instante la travesía de tus pies a lo largo del día. Caminas por calles abarrotadas de afanes, por oficinas cargadas de tensiones y rivalidades,
por lugares donde la envidia y la murmuración tejen su telaraña, por ambientes saturados de conflictos o mercados donde la codicia se palpa en el aire y en espacios donde la presencia de Dios no es honrada. Todo esto, amados, se adhiere de manera simbólica a vuestros pies. Y al regresar a la dulce morada de vuestro hogar, esos objetos como el calzado y las prendas de vestir, cargados con atmósferas ajenas a la paz divina, entran con vosotros. Aquí reside el verdadero peligro, no en el polvo o la suciedad física, sino en la carga espiritual invisible que arrastramos sin darnos cuenta. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, somos testigos de un acto de profundo significado espiritual. Jesús, el Rey de Reyes, decide lavar los pies de sus discípulos. Pedro, en su confusión, se resiste, pero el Maestro le responde con una verdad categórica: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús no se refería a una limpieza meramente externa, estaba revelando un principio espiritual vital. Al transitar por este mundo, es inevitable que entremos en contacto con impurezas, conflictos y energías contrarias a la santidad de Dios. Y aunque nuestros corazones ya estén consagrados al Señor, nuestros pies pueden aún cargar con los vestigios de ese polvo espiritual. Jesús nos enseñaba que, aunque ya hemos sido lavados por la palabra de Dios, el contacto constante con el mundo exige una purificación diaria. Y lo que Él hizo con los pies de sus discípulos es exactamente lo que debemos aplicar en nuestro hogar. Cada vez que traemos objetos como nuestros zapatos del exterior y los dejamos sin discernimiento en lugares de descanso o en nuestros sagrados espacios de oración, estamos, de manera simbólica, introduciendo toda esa carga espiritual en el ambiente de nuestro hogar. Pero ¿qué sucede cuando ignoramos esta verdad y permitimos que estos objetos cotidianos se acumulen sin un discernimiento espiritual? Nuestro hogar, que debería ser un refugio de paz y la morada del Espíritu Santo, se convierte en un campo de batalla espiritual donde la paz se disipa, el descanso se interrumpe y nuestra mente se inunda de pensamientos que no provienen de Dios. En lugar de ser un remanso de reposo y comunión con el Espíritu Santo, la casa se transforma en un espacio donde las energías del mundo exterior se mezclan con el ambiente que debería estar enteramente consagrado a la divina presencia. Y cuando esto ocurre, hermanos míos, el fluir de la bendición se ve interrumpido. Por eso, la insistencia de Jesús en lavar los pies no era solo un acto de humildad, sino un acto de limpieza espiritual, un recordatorio imperecedero de que lo que arrastramos del exterior puede y afectará nuestro interior. En este contexto sagrado, los objetos como los zapatos no son meros enseres, son símbolos de nuestro caminar diario, un reflejo de las atmósferas que hemos pisado, de los lugares donde hemos estado y de las cargas que hemos recogido sin ser conscientes de ello. Y al dejarlos en lugares considerados sagrados dentro del hogar, como el dormitorio, la sala de oración o incluso la entrada principal, estamos permitiendo que esas cargas se transfieran al ambiente espiritual de la casa. Es tiempo, amados, de discernir lo que traemos a casa. Es tiempo de limpiar no solo lo físico, sino lo espiritual con un celo santo. Porque así como nuestros pies deben ser lavados para permanecer en comunión con Cristo, del mismo modo, nuestros hogares deben ser purificados constantemente para mantener la paz, el orden divino y la inquebrantable presencia del Espíritu Santo. Amados hermanos en la fe, en el vasto tapiz de la existencia, a veces los cambios más trascendentales brotan de los actos más humildes y aparentemente insignificantes. Hoy les traigo la historia de María, una mujer que, a pesar de su fe inquebrantable y su arduo trabajo en 2 empleos, se encontraba atrapada en una espiral de crisis financiera y opresión espiritual. Las deudas se acumulaban como montañas infranqueables, las puertas se cerraban ante ella y una pesada atmósfera de desesperanza invadía su hogar. María, con el corazón afligido, no lograba comprender por qué sus oraciones y sus declaraciones de provisión divina parecían caer en oídos sordos, hasta que, un día, mientras escuchaba una reveladora enseñanza sobre el orden espiritual en el hogar, una chispa se encendió en su corazón. Se dio cuenta de que, sin percibirlo, había permitido que el desorden se instalara como un velo invisible sobre su entorno. Con nuevos ojos, comenzó a examinar cada rincón de su morada, y fue entonces cuando un detalle, hasta ese momento desapercibido, saltó a su vista: el caos de los objetos cotidianos. En su propio dormitorio, al pie de la cama, se amontonaban no solo sus zapatos desordenados y empolvados, sino también bolsas de trabajo y otros enseres, todo mezclado sin cuidado ni propósito. Fue entonces cuando la historia de Moisés en Éxodo 3:5 resonó en su mente:
Dios ordenándole quitarse las sandalias porque pisaba tierra santa. María comprendió con dolor que su dormitorio, ese espacio íntimo de oración, paz y descanso, se había convertido en un lugar donde lo profano y lo sagrado se entremezclaban sin discernimiento alguno. La revelación fue como un rayo en la noche, y motivada por una fe renovada, María tomó una decisión audaz. Reunió todos sus zapatos y los llevó a un área específica, fuera de sus espacios de descanso. Pero esto, amados, no fue un simple acto de organización doméstica, fue un acto profético. Cada par de zapatos que María colocaba en su lugar designado era una poderosa declaración espiritual. Aquí no entra el polvo del camino. Este espacio es tierra santa. Mientras ordenaba, oraba fervientemente, declarando palabras de bendición sobre cada rincón de su hogar, renunciando a toda carga espiritual que se hubiera infiltrado a través de objetos cotidianos, clamando a Dios por restauración y paz. Al finalizar este acto de obediencia, una paz profunda, que hacía mucho no sentía, inundó su ser. Y los resultados, hermanos, no tardaron en manifestarse. En los días siguientes, María experimentó un cambio palpable. La atmósfera de su dormitorio se volvió ligera, libre de esa opresión constante. El descanso regresó y las noches de insomnio que la atormentaban cesaron. Pero la manifestación más asombrosa llegó a nivel financiero. Surgieron oportunidades inesperadas. Le ofrecieron horas extras en su trabajo, recibió un pago atrasado que ni siquiera esperaba y pudo cubrir sus deudas más apremiantes. María comprendió con claridad meridiana que no había sido un simple acto de reorganización, había sido un acto de obediencia a los principios divinos, un honrar la santidad en el hogar, liberando su espacio de toda carga espiritual acumulada por el descuido. Como nos enseña Deuteronomio 23:14, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento debe ser santo para que Él no vea en medio de ti cosa inmunda y se aparte de ti. Así, un pequeño acto, como consagrar un espacio específico para el calzado, abrió las puertas a la paz y a la provisión que habían estado retenidas. Un recordatorio, mis queridos, de que lo espiritual y lo físico están intrínsecamente conectados, más de lo que a veces podemos imaginar. Cuando María, inspirada por la fe, decidió reorganizar su hogar y consagrar ese espacio para sus zapatos, no solo estaba poniendo objetos en su sitio, estaba restaurando un principio espiritual de poder inconmensurable, el principio del orden. Desde la aurora de la creación, el orden ha sido la base sobre la cual Dios establece la abundancia. En Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, un abismo de caos envuelto en tinieblas, sin forma ni propósito. Pero antes de que la luz fuera creada, antes de que los cielos y la tierra fueran establecidos, Dios confrontó el caos y puso cada cosa en su lugar. Él organizó cada elemento, separó las aguas, estableció límites y dio estructura a lo que parecía perdido. Solo entonces, la luz fue liberada. Esta, amados, no es meramente una historia de la creación, es un principio espiritual que sigue vigente en nuestras vidas hoy. En nuestra existencia diaria, el desorden no es solo un problema visual o doméstico, es un reflejo tangible de lo que sucede en el ámbito espiritual. Como nos lo confirma Proverbios 24:3-4 con una claridad meridiana. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. En otras palabras, mis hermanos, el orden no es una opción, es un requisito indispensable para que la provisión divina pueda fluir sin obstáculos. Pero, ¿qué ocurre cuando el orden es reemplazado por el caos? En 1 Corintios 14:33, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios no es Dios de confusión sino de paz. Donde hay caos, hay una ausencia de la presencia divina. Es el terreno fértil perfecto para que el enemigo siembre confusión, ansiedad y estancamiento. El desorden no solo afecta nuestro entorno físico, es un lenguaje espiritual que comunica falta de dirección, falta de propósito y, lo más importante, falta de dominio. Imagina un hogar donde los objetos se acumulan sin un propósito claro, los zapatos amontonados en la entrada, las habitaciones saturadas de cosas olvidadas, los rincones cubiertos de polvo. Cada objeto fuera de lugar es una grieta, una puerta abierta para que el caos se instale. Y lo que comienza en lo físico, pronto se convierte en un reflejo del estado de nuestro corazón. Un entorno caótico genera una mente saturada, un espíritu inquieto y lamentablemente una vida financiera bloqueada. En el contexto de la provisión, el desorden se convierte en un obstáculo formidable. El profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10, nos promete que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
pero también nos advierte que Él mismo reprenderá al devorador para que no destruya el fruto de nuestra tierra. Ahora bien, ¿cómo puede Dios reprender al devorador si nosotros mismos le hemos abierto la puerta al caos? Cada objeto desordenado es una grieta espiritual, un símbolo de áreas que no hemos entregado a Dios, espacios donde el enemigo ha encontrado un lugar para infiltrarse y sembrar confusión. Y donde hay confusión, la paz se desvanece, la claridad se nubla y la bendición se estanca. La clave, amados, radica en comprender que el orden es un acto espiritual. Cada vez que tomas la decisión de organizar un espacio en tu hogar, estás ejerciendo autoridad sobre tu entorno. Estás estableciendo dominio y enviando un mensaje claro al mundo espiritual. Aquí no reina el caos, aquí reina el orden divino. Pero no se trata solo de mover objetos de un lado a otro, se trata de crear un ambiente donde la santa presencia de Dios pueda habitar sin interrupciones. Un espacio donde cada rincón refleje paz, donde cada objeto tenga un propósito, y donde cada área esté alineada con el diseño divino. Porque donde hay orden, el Espíritu Santo encuentra un lugar para reposar. Donde hay orden, la bendición encuentra un camino libre para manifestarse. Recordemos el libro de Nehemías. Antes de restaurar las murallas de Jerusalén, lo primero que hicieron fue levantar las puertas caídas. Las puertas representan protección, límites y estructura. Sin ellas, el enemigo puede entrar con facilidad. De la misma manera, el desorden abre puertas espirituales a la opresión, al agotamiento y a la ruina financiera. Pero cuando el orden es restaurado, se cierra el acceso al enemigo, y entonces el fluir de la provisión divina se restablece. Porque donde hay paz hay claridad, y donde hay claridad, la bendición fluye sin obstáculos. Así como María, con un acto de fe, reorganizó su hogar y declaró su casa como tierra santa, hoy es el momento oportuno para que cada uno de nosotros examine cada rincón de su morada, porque donde el desorden es tolerado, la presencia de Dios puede retirarse. Pero donde el orden es restaurado, la paz regresa, la claridad se manifiesta y la abundancia comienza a fluir como un río caudaloso. Este es tu momento de actuar. Hasta ahora hemos comprendido que los objetos cotidianos, sean nuestros zapatos, nuestras prendas de vestir o cualquier enser que traemos de fuera, no solo acarrean polvo físico, sino también residuos espirituales del mundo exterior. Pero la pregunta crucial que hoy nos convoca es, ¿qué ocurre cuando permitimos que estos objetos cargados con energías ajenas a la voluntad de Dios se acumulen en nuestro hogar? ¿Cuál es el impacto de esta acumulación en la atmósfera espiritual del lugar donde habitamos, ese santuario que el Señor nos ha confiado? La Santa Biblia, en su inagotable sabiduría, nos presenta el polvo como un símbolo recurrente. Es la materia de la que fuimos creados y a la cual regresaremos, pero también es un elemento capaz de contaminar espiritualmente. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 14, Jesús instruye a sus discípulos con una directriz clara. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Por qué esta orden de sacudir el polvo? ¿Por qué esta orden de sacudir el polvo? Porque ese polvo, hermanos, no era meramente un residuo físico, era un símbolo de rechazo, incredulidad y una atmósfera contraria a la fe que el Evangelio proclamaba. Así como los discípulos debían sacudir el polvo para no llevar consigo la negatividad de un lugar que había rechazado la palabra, nosotros hoy debemos prestar atención a los objetos que introducimos en nuestro hogar, permitiéndoles cruzar el umbral sin un discernimiento espiritual. No se trata, amados, de caer en supersticiones vacías, sino de comprender con sabiduría que todo aquello que ha estado en contacto con ambientes cargados de conflicto, envidia, idolatría o desesperación, puede arrastrar consigo esas cargas espirituales. En incontables ocasiones, este polvo espiritual se introduce en nuestros hogares a través de cosas tan simples como nuestros zapatos, las prendas que vestimos a diario, objetos que nos han sido regalados o aquellos que hemos adquirido en lugares donde el nombre de Dios no es honrado. Sin darnos cuenta, permitimos que estas cargas contaminen nuestro espacio sagrado, alterando la atmósfera espiritual del hogar. Y cuando esto sucede, la paz, esa dulce presencia de Cristo, se desvanece, la mente se nubla con afanes y pensamientos ajenos a la voluntad divina, y el descanso, que debería ser pleno, se vuelve inquieto y perturbado. Entonces surge la pregunta vital: ¿cómo podemos limpiar espiritualmente un hogar? ¿Cómo podemos restaurar un ambiente donde la poderosa presencia de Dios pueda fluir sin interrupciones, trayendo consigo sanidad y provisión? En el libro de Crónicas capítulo 29, versículo 5, el rey Ezequías, en un acto de profunda sabiduría,
convoca a los levitas y les exhorta: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová Dios de vuestros padres, y sacad del santuario toda inmundicia. La orden fue clara y contundente: no se puede restaurar la presencia de Dios en un lugar que está saturado de cosas impuras. El primer paso es, por tanto, identificar aquellos objetos que han sido fuentes de contaminación espiritual. Comienza por examinar cada área de tu hogar. ¿Qué objetos han entrado sin un discernimiento espiritual? ¿Qué prendas, zapatos o artículos han estado en contacto con ambientes donde la presencia de Dios no es honrada? A menudo, una simple revisión de nuestro hogar revela cosas que, aunque inofensivas en apariencia, han sido, sin saberlo, vehículos de cargas espirituales que ahora afectan la atmósfera de nuestro santuario. Una vez identificados esos objetos, es el momento de consagrar el lugar. Recordemos el poderoso acto de Moisés en Éxodo 40, cuando ungió el tabernáculo y todos sus utensilios, consagrándolos al Señor. De la misma manera, nosotros debemos orar sobre cada espacio de nuestro hogar, pidiendo al Espíritu Santo que limpie, purifique y restaure la atmósfera divina en cada rincón. Pero la limpieza espiritual no es un acto único, amados, es un hábito constante. Así como los pies de los discípulos necesitaban ser lavados con regularidad, también nuestros hogares deben ser consagrados de forma continua. Cada vez que traigas algo del exterior, sea un zapato, una prenda, un objeto regalado, declara sobre él la sangre de Cristo y ora para que cualquier carga espiritual que no provenga de Dios sea retirada. Porque un hogar verdaderamente consagrado no es solo un espacio ordenado. Es un lugar donde la gloriosa presencia de Dios se siente con intensidad, donde la paz de Cristo reina soberana, donde el descanso es pleno y reparador, y donde la provisión divina fluye sin obstáculos. Y todo esto comienza por reconocer la inquebrantable conexión entre lo físico y lo espiritual, y que cada objeto, por diminuto que parezca, puede ser una puerta tanto para la bendición como para la contaminación espiritual. Hoy es el día señalado por el Señor para cerrar esas puertas de iniquidad y restaurar el ambiente de tu hogar, haciendo de cada rincón un altar viviente donde el Espíritu Santo pueda reposar sin impedimentos. Amados hermanos en la fe, continuamos desvelando las profundas verdades que la palabra de Dios nos revela sobre nuestro hogar como un territorio espiritual. Hasta ahora, hemos comprendido que la acumulación de objetos, el desorden y la falta de discernimiento al introducir elementos del mundo exterior pueden acarrear consigo cargas espirituales que alteran la atmósfera de nuestro santuario. Pero, ¿cómo podemos confrontar y limpiar esta contaminación invisible? La Biblia nos ofrece una clave fundamental a través del símbolo del polvo. El polvo, que nos recuerda nuestra propia fragilidad y de dónde venimos, también puede ser un vehículo de impureza espiritual. En Mateo 10:14, Jesús instruyó a sus discípulos: «Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies». ¿Por qué esta instrucción tan peculiar? Porque ese polvo, mis hermanos, no era meramente un residuo físico, era un símbolo de rechazo, de incredulidad y de una atmósfera contraria a la fe. Así como los discípulos sacudían el polvo para no llevar consigo la negatividad de un lugar que no había recibido la palabra de Dios, nosotros hoy debemos estar vigilantes y prestar especial atención a los objetos que traemos del exterior y permitimos que entren a nuestro hogar. No se trata de caer en supersticiones vacías, sino de comprender con sabiduría que todo aquello que ha estado en contacto con ambientes cargados de conflicto, envidia, idolatría o desesperación puede arrastrar consigo esas cargas espirituales. En muchas ocasiones, este polvo espiritual se introduce a través de cosas aparentemente inofensivas como los zapatos, prendas de vestir, objetos regalados o adquiridos en lugares donde el nombre de Dios no es honrado. Sin darnos cuenta, permitimos que estas cargas contaminen nuestro espacio, alterando la atmósfera espiritual del hogar. Y cuando esto sucede, la paz se desvanece, la mente se nubla y el descanso que debería ser reparador se vuelve inquieto. Entonces, la pregunta que se impone es: ¿cómo podemos limpiar espiritualmente nuestro hogar? ¿Cómo restaurar un ambiente donde la presencia de Dios pueda fluir sin interrupciones, trayendo consigo sanidad y provisión? El libro de 6 Crónicas, capítulo 29, versículo 5, nos da una respuesta poderosa a través de la voz del rey Ezequías, quien convocó a los levitas y les dijo: «Santificaos ahora, y santificad la casa del Señor vuestro Dios, y sacad del santuario toda inmundicia». La orden fue clara y contundente: no se puede restaurar la presencia de Dios en un lugar que está saturado de cosas impuras. El primer paso, por tanto, es identificar los objetos que han sido fuentes de contaminación espiritual.
Comienza por examinar cada área de tu hogar. Pregúntate, ¿qué objetos han entrado sin discernimiento? ¿Qué prendas, zapatos o artículos han estado en contacto con ambientes donde la presencia de Dios no es honrada? A veces, una simple revisión del hogar revela cosas que, aunque parecen inofensivas, han sido vehículos de cargas espirituales que ahora afectan el ambiente. Una vez identificados esos objetos, es el momento de consagrar el lugar. Recordemos el poderoso acto de Moisés en Éxodo 40, cuando ungió el tabernáculo y todos sus utensilios, consagrándolos al Señor. De la misma manera, nosotros debemos orar sobre cada espacio de nuestro hogar, pidiendo al Espíritu Santo que limpie, purifique y restaure la atmósfera divina en cada rincón. Pero la limpieza espiritual no es un acto único, amados, es un hábito constante. Así como los pies de los discípulos necesitaban ser lavados regularmente, también nuestros hogares deben ser consagrados de forma continua. Cada vez que traigas algo del exterior, sea un zapato, una prenda, un objeto regalado, declara sobre él la sangre de Cristo y ora para que cualquier carga espiritual que no provenga de Dios sea retirada. Porque un hogar verdaderamente consagrado no es solo un espacio ordenado, es un lugar donde la gloriosa presencia de Dios se siente con intensidad, donde la paz de Cristo reina soberana, donde el descanso es pleno y reparador, y donde la provisión divina fluye sin obstáculos. Y todo esto comienza por reconocer que lo físico y lo espiritual están intrínsecamente conectados, y que cada objeto, por diminuto que parezca, puede ser una puerta tanto para la bendición como para la contaminación espiritual. Hoy es el día señalado por el Señor para cerrar esas puertas de iniquidad y restaurar el ambiente de tu hogar, haciendo de cada rincón un altar viviente donde el Espíritu Santo pueda reposar sin impedimentos. Hoy vamos a sumergirnos en un pasaje bíblico que nos revela una verdad contundente sobre los peligros de la contaminación espiritual en nuestro hogar. La trágica historia de Acán, relatada en el libro de Josué capítulo 7. Imaginemos la escena. Israel, un pueblo recién victorioso tras la milagrosa caída de los muros de Jericó, sin necesidad de una sola espada levantada, recibe una instrucción divina clara y categórica. Todo lo hallado en la ciudad debía ser consagrado al Señor. Sin embargo, en medio del campamento, un hombre llamado Acán desobedeció la voz de Dios. Bajo el velo de su tienda, Acán ocultó un hermoso manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro. Estos objetos prohibidos por el Altísimo, a simple vista podrían parecer inofensivos, meros tesoros materiales. Pero lo que Acán ignoraba, y lo que muchos de nosotros aún no comprendemos, es que lo que importaba no era su valor intrínseco, sino su origen y la carga espiritual que llevaban consigo. Habían sido tomados de una ciudad bajo maldición, consagrada a la destrucción. Al introducirlos en el campamento de Israel, Acán abrió una puerta espiritual que desató consecuencias devastadoras para toda la nación. La consecuencia inmediata fue una derrota humillante en la batalla contra la pequeña ciudad de Jai. Israel, que había vencido a la poderosa Jericó, fue avergonzado por un enemigo inferior. Josué, postrado ante Dios, clamó por una explicación, y la respuesta divina fue inequívoca: Israel ha pecado, y aún han tomado del anatema, y también han hurtado, y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Pensemos en la magnitud de esto. El pecado de un solo hombre había afectado a toda la nación. La presencia de objetos prohibidos había contaminado el campamento, debilitando la protección divina y bloqueando la victoria militar. Pero la lección no termina aquí. Cuando Acán fue confrontado, confesó su pecado y reveló el lugar exacto donde había escondido los objetos, bajo su tienda, ocultos en su propio hogar. Aquí radica un principio espiritual vital, amados. Lo que ocultamos, lo que permitimos que permanezca en nuestro entorno, puede determinar la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Ahora, traslademos esta enseñanza a nuestro contexto actual. ¿Qué objetos hemos permitido que entren a nuestro hogar sin discernir su origen espiritual? ¿Cuántas veces hemos traído prendas, adornos, recuerdos o regalos que han estado en ambientes oscuros, dedicados a prácticas contrarias a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos subestimado el poder espiritual que esos objetos pueden acarrear? El caso de Acán nos revela que no se trata del objeto en sí, sino de lo que representa, de la carga espiritual que arrastra. Y hoy, muchos hogares experimentan bloqueos, estancamiento económico y una inexplicable pérdida de paz, sin comprender que quizás han permitido que cosas contaminadas ocupen un lugar en su espacio sagrado. Así como Josué tuvo que purificar el campamento, nosotros debemos examinar nuestro entorno con un discernimiento espiritual agudo.
¿Qué objetos hemos dejado entrar? ¿Qué cargas hemos permitido que permanezcan bajo nuestro techo? ¿Hay algo escondido en nuestra tienda que esté bloqueando el fluir de la bendición divina? Es momento de hacer un inventario espiritual, de examinar cada rincón de nuestro hogar y preguntarnos con honestidad, ¿esto glorifica a Dios o lo deshonra? ¿Esto abre una puerta al Espíritu Santo o al enemigo? Porque, al igual que en el caso de Acán, un solo objeto impuro, una sola fuente de desorden espiritual, puede afectar no solo a quien lo guarda, sino a todo el entorno donde habita. En estos tiempos de intensa guerra espiritual, no podemos permitir que lo impuro contamine lo santo. Es hora de purificar nuestro entorno, de sacar de nuestro campamento todo aquello que no proviene de Dios y de restaurar la atmósfera para que la santa presencia del Señor pueda habitar sin impedimentos, trayendo consigo victoria y provisión. Amados hijos de la promesa, en el transcurrir de la Sagrada Escritura, el calzado se erige no como un simple accesorio, sino como un poderoso emblema de nuestro caminar espiritual, de la autoridad divina y del territorio que el Padre nos entrega. Cada paso que damos, cada porción de tierra que pisamos, encierra un profundo significado en el ámbito espiritual. Esto lo vemos con prístina claridad en el libro de Josué, donde Dios le confiere una promesa contundente antes de que entre a la tierra prometida. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, yo os lo he dado, como he prometido a Moisés. Josué 1:3. Esta no era una mera declaración de conquista territorial, era un mandato divino para caminar con propósito, para tomar posesión de lo que ya había sido decretado en los concilios celestiales. Cada paso de Josué debía ser un acto de fe inquebrantable, una consagración, una declaración espiritual de que aquel terreno ahora pertenecía al pueblo escogido de Dios. Pero, ¿qué sucede, hermanos, cuando traemos del mundo exterior el polvo, los residuos y las cargas espirituales a través de los objetos que usamos diariamente, como nuestro calzado, nuestras prendas o incluso los objetos decorativos que adornan nuestro hogar? ¿Qué ocurre cuando estos símbolos de nuestro andar cotidiano se colocan sin discernimiento en áreas de la casa que deberían estar consagradas a la presencia divina? La Biblia nos revela que nuestros pies son como una extensión del alma, una representación viva del peregrinar del creyente por la vida. En Romanos 10:15 leemos, «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas». Sin embargo, estos mismos pies que están llamados a ser heraldos de la paz no pueden estar contaminados. Por eso Jesús, en un acto cargado de profundo simbolismo espiritual en Juan 13, lava los pies de sus discípulos. Aquello no fue un acto meramente higiénico, fue una lección sublime sobre la necesidad de purificar nuestro caminar, de despojarnos de las cargas y las inmundicias del mundo antes de entrar en la íntima comunión con Dios. Ahora, traslademos este principio vital a la santidad de nuestros propios hogares. Si el Señor nos ha concedido este territorio, si ha declarado que cada lugar donde pise la planta de nuestro pie nos pertenece, ¿cómo estamos consagrando este espacio? ¿Qué tipo de territorio espiritual estamos estableciendo cuando permitimos que ciertos objetos, como el calzado cargado de las energías de la calle, o la acumulación de desorden, o incluso elementos con un origen espiritual dudoso, ocupen lugares estratégicos en nuestro hogar? En muchas culturas ancestrales, el acto de quitarse los zapatos al entrar en un lugar sagrado era una muestra de reverencia y respeto por la atmósfera espiritual del entorno. En Éxodo 3:5, Dios le dice a Moisés, «No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Moisés no podía llevar el polvo del desierto a ese terreno santo. De la misma manera, nosotros no podemos permitir que lo impuro, aquello que está cargado espiritualmente con las vibraciones del mundo, invada el territorio que hemos consagrado para el reposo, la oración y la conexión divina. Nuestros objetos cotidianos, como los zapatos, cargan mucho más que polvo, llevan consigo memorias, energías y atmósferas de los lugares que hemos pisado durante el día. ¿Cuántas veces hemos caminado por lugares cargados de ansiedad, conflicto, discordia o incluso prácticas de idolatría? Esas cargas, invisibles al ojo humano, se adhieren a nuestros objetos y al colocarlos en áreas estratégicas del hogar como la entrada, el dormitorio o la sala de oración, permitimos que esas cargas se liberen y contaminen un entorno que debería estar enteramente consagrado. ¿Y qué sucede cuando los objetos como nuestros zapatos se amontonan desordenados en la entrada o a los pies de la cama? El desorden no es solo un problema físico, es un reflejo espiritual de confusión, de puertas abiertas al enemigo. Porque donde hay desorden, hay brechas espirituales, y el adversario siempre busca esos espacios desorganizados para operar.
En Efesios 6:15, el apóstol Pablo nos habla del calzado del apresto del Evangelio de la paz. Nuestros pies deben estar calzados con la paz de Cristo, pero esa paz no puede coexistir con el desorden, la suciedad espiritual o las cargas impuras. Por eso, el lugar donde se colocan nuestros objetos debe ser un espacio intencionalmente consagrado, un territorio donde declaramos que cada paso que damos está bajo la cobertura protectora de Dios y donde las cargas del exterior no tienen permiso para infiltrarse. Hoy es el día para revisar qué tipo de territorio espiritual estamos estableciendo en nuestro hogar. ¿Estamos permitiendo que el desorden, las cargas de conflicto, discordia o ansiedad entren y se asienten? ¿O estamos creando un espacio de paz, de santidad, donde cada paso dado es una proclamación viva de la gloriosa presencia de Dios? Consagrar el lugar donde se colocan nuestros objetos, y en particular nuestros zapatos, es un acto profético. Es un recordatorio constante de que cada paso que damos está bajo la autoridad del cielo y de que el territorio que Dios nos ha concedido debe mantenerse limpio, puro y apartado para su gloria. Porque donde se pisa en santidad, la paz de Dios, su provisión abundante y sus bendiciones fluyen sin interrupciones, inundando cada rincón de nuestro hogar. Si cada paso que damos tiene un profundo impacto espiritual, entonces, con mayor razón, cada objeto que ingresa a nuestro hogar debe ser evaluado con un discernimiento divino. Hemos comprendido cómo el desorden y los objetos que traemos del mundo exterior, como nuestros zapatos u otros enseres, pueden convertirse en portadores de cargas que trasladan un polvo espiritual a los lugares sagrados de nuestro hogar. Ahora, mis hermanos, ha llegado el momento de pasar a la acción, de restaurar el orden espiritual y de consagrar nuestro entorno, declarándolo un territorio apartado para la majestuosa presencia divina. En la Sagrada Escritura, el acto de consagrar un lugar es mucho más que una simple limpieza física. Es un acto profético, un decreto espiritual que establece un nuevo orden bajo la autoridad soberana del cielo. Recordemos el poderoso relato en Josué 3:5, donde, antes de cruzar el caudaloso río Jordán y entrar en la tierra prometida, Josué instruyó al pueblo con estas palabras cargadas de poder: «Santifícaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros». La lección es clara. Antes del milagro debía haber una purificación, antes de la provisión abundante debía haber una consagración. Esta instrucción, amados, sigue vigente hoy con una fuerza inmutable. Si anhelamos ver el fluir incontenible de la provisión divina, debemos empezar por establecer un ambiente de santidad en nuestro hogar. Y el primer paso es discernir qué objetos hemos permitido que entren sin una evaluación espiritual, qué cargas han ingresado a través de nuestro calzado y otros enseres, qué polvo hemos traído del mundo exterior sin detenernos a limpiarlo. Imagina tu hogar, no solo como 4 paredes y un techo, sino como un altar viviente, un sagrado punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Cada rincón de tu morada debe estar consagrado, cada espacio, un territorio santo. Y uno de los actos proféticos más sencillos, pero de inmenso poder que podemos realizar es definir un lugar específico para despojarte de lo mundano antes de entrar en las zonas de oración, descanso o comunión espiritual. Este acto, queridos hermanos, no es superstición, es una declaración profética. Es decirle al enemigo: hasta aquí llega lo impuro. No tienes permiso para entrar más allá de este umbral sagrado. Es un recordatorio visible y tangible de que el territorio que pisamos ha sido entregado a Dios, de que cada paso que damos dentro del hogar debe estar cubierto por la paz inquebrantable, la pureza resplandeciente y la presencia vivificante del Espíritu Santo. En Éxodo 3:5, Dios mismo ordenó a Moisés quitarse las sandalias porque estaba pisando tierra santa. De la misma manera, hoy podemos establecer un área designada para dejar nuestros zapatos y cualquier objeto que hayamos traído del exterior, un espacio específico donde intencionalmente descargamos las cargas espirituales del mundo exterior antes de entrar en un ambiente consagrado. Puede ser un pequeño rincón cerca de la entrada o un espacio apartado y discreto, pero debe ser un lugar donde, con una intención clara, dejamos atrás el polvo espiritual acumulado durante el día. ¿Y qué hacemos en ese espacio consagrado? No se trata solo de colocar los objetos de forma ordenada, sino de realizar un acto profético de limpieza y consagración. Cada vez que llegues a casa, antes de entrar en las áreas de oración o descanso, toma un momento sagrado para orar. Declara en voz alta, con autoridad espiritual: Señor, limpio mis pasos, consagro este territorio y declaro que en este hogar solo habita tu paz, tu presencia y tu provisión abundante. Este acto, aunque aparentemente pequeño, tiene un impacto profundo y transformador en el ámbito espiritual.
porque cuando tomamos decisiones conscientes de consagrar nuestro entorno, estamos cerrando brechas espirituales, sellando puertas que el enemigo había abierto y restableciendo el orden divino que irresistiblemente atrae la bendición de los cielos. Recordemos las palabras de Pablo en Efesios 6:15, donde nos habla del calzado del apresto del Evangelio de la paz. Esa paz, mis amados, debe comenzar en el hogar, debe fluir desde la puerta de entrada hasta cada rincón del lugar donde habitamos. Y cada vez que consagramos el lugar donde se dejan nuestros objetos, estamos reafirmando con poder que en esta casa no hay espacio para la contaminación espiritual, solo para la paz y la santidad que provienen del trono de Dios. Así que hoy, convierte este acto profético en una práctica diaria. Restablece un espacio específico para tus objetos y declara que este hogar está consagrado, que cada paso dado en él está cubierto por la sangre redentora de Cristo y que la gloriosa presencia del Espíritu Santo gobierna en cada rincón, porque donde hay orden espiritual, la paz fluye como un río, la provisión se activa milagrosamente y el enemigo no encuentra lugar para sembrar su cizaña. Amados guardianes del hogar, cuando establecemos un acto profético en nuestro hogar, estamos marcando un territorio espiritual sagrado, cerrando las puertas al adversario y abriendo de par en par el espacio para que la gloriosa presencia divina lo inunde todo. Pero ¿qué ocurre, mis hermanos, cuando permitimos que lo profano y lo sagrado se mezclen sin el debido discernimiento? ¿Qué sucede cuando introducimos objetos cargados espiritualmente y los colocamos en lugares consagrados sin una vigilancia consciente? En el ámbito espiritual, la mezcla es un terreno sumamente peligroso, comparable a abrir una puerta de par en par sin vigilar quién entra. En el sabio libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, el Señor nos da una instrucción clara y poderosa. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí la palabra honra no se refiere únicamente a ofrecer lo mejor de nuestras posesiones materiales, sino que también implica consagrar todo lo que poseemos, manteniéndolo limpio, apartado y santo para el Señor. Pero, ¿cómo podemos honrar a Dios con nuestros bienes si permitimos que lo impuro, lo no consagrado, entre y permanezca en nuestro hogar? Si hemos declarado que nuestra casa es un territorio santo, un altar para Dios, ¿cómo podemos tolerar objetos cargados de polvo espiritual, de atmósferas contaminadas que entran sin filtro? Cada objeto que ingresa a nuestro hogar puede ser un canal de bendición, o lamentablemente, una puerta abierta al estancamiento espiritual. El impacto devastador del pecado de Acán en Josué 7 nos sirve como una advertencia solemne. Un solo hombre permitió que objetos prohibidos ingresaran al campamento, y esa acción desató la derrota sobre toda la nación de Israel. Nadie más sabía lo que Acán había hecho, pero Dios lo vio todo. Ese pequeño acto de desobediencia se convirtió en una barrera espiritual que bloqueó la victoria del pueblo de Israel. Hoy, aunque no estemos hablando de objetos robados, sí nos referimos a esas cosas que hemos permitido que entren en nuestro hogar sin discernir su carga espiritual. Objetos como zapatos que han pisado territorios de conflicto, prendas que han estado en lugares de idolatría, recuerdos de espacios cargados de discordia. Al dejarlos desordenados, amontonados, mezclados con lo que hemos consagrado, estamos sin saberlo creando un ambiente de confusión espiritual en nuestro propio santuario. La mezcla espiritual es sutil, no siempre se manifiesta de forma evidente, pero sus efectos se sienten profundamente. Es esa sensación de pesadez que no se quita, esa inexplicable falta de paz, ese estancamiento financiero que no tiene una explicación lógica. Y muchas veces, la raíz de estos problemas se encuentra en el desorden, en la falta de discernimiento sobre lo que permitimos que entre y permanezca en nuestro hogar. La Biblia nos advierte con claridad, Dios no es un Dios de mezcla ni de confusión. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y donde no hay paz, es una señal de que hay una mezcla espiritual que está interfiriendo con el fluir del Espíritu Santo. Si anhelamos ver la abundancia de Dios manifestarse en nuestras vidas, debemos tomar una decisión consciente y cerrar las puertas a la mezcla espiritual. Debemos ordenar lo físico para restaurar el orden espiritual. Debemos consagrar nuestros objetos cotidianos, incluyendo cada prenda y cada par de zapatos, declarando que todo lo que entra en nuestra casa está bajo la poderosa cobertura del Espíritu Santo. Hoy es el día, amados, para revisar nuestro entorno con ojos espirituales, para identificar qué objetos hemos permitido que entren sin discernimiento, qué cosas han traído cargas espirituales ajenas al propósito de Dios para nuestro hogar. Es el momento de limpiar,
de separar lo santo de lo profano, de restaurar el orden divino y de cerrar definitivamente las puertas al enemigo. Porque donde hay mezcla hay confusión, donde hay confusión hay caos, y donde hay caos la bendición se retrae. Pero donde hay honra a Dios hay orden, y donde hay orden el Espíritu Santo tiene total libertad para fluir, trayendo consigo paz, abundancia y restauración completa a nuestras vidas y a nuestros hogares. Que así sea en el nombre de Jesús. Amados guerreros de la luz, si hemos asimilado la profunda verdad de que la mezcla espiritual abre puertas a la confusión y bloquea las bendiciones de Dios, es hora de profundizar en el epicentro de todo, el altar del hogar. Porque si permitimos que objetos cargados espiritualmente entren y permanezcan en áreas que deberían ser sagradas, estamos profanando el mismo espacio que ha sido reservado para la gloriosa presencia divina. En las Sagradas Escrituras, el altar siempre fue un lugar de suma santidad, un punto de encuentro sagrado entre el hombre y Dios. Sin embargo, no todos los actos realizados en un altar eran aceptados por el Altísimo. En el libro de Levítico capítulo 10, versículo 2, leemos la trágica historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes osaron presentar fuego extraño delante del Señor, un fuego que no había sido autorizado por él. El resultado fue devastador. En lugar de recibir la bendición divina, fueron consumidos por ese mismo fuego. ¿Qué nos enseña esta poderosa narrativa? Que no podemos ofrecer a Dios lo que no ha sido purificado, no podemos presentar en nuestro altar aquello que ha sido contaminado por el mundo. Hoy, mis hermanos, nuestro hogar es el primer altar que debemos consagrar con celo y devoción. Es el lugar donde cada oración se eleva al cielo, donde cada decisión espiritual se sella en la presencia del Todopoderoso, donde la atmósfera debe estar saturada de la inconfundible presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre cuando ese altar sagrado está lleno de objetos que han absorbido las energías y las cargas del mundo exterior? ¿Qué sucede cuando los objetos cotidianos, como nuestros zapatos que han pisado territorios de conflicto, lugares de idolatría o ambientes de discordia, se mezclan sin discernimiento con lo que hemos consagrado para Dios? Recordemos la orden divina en Éxodo 3:5, cuando Dios le instruyó a Moisés que se quitara las sandalias, pues el lugar que pisaba era tierra santa. Aquello no fue un mero acto ritual, fue un llamado a la purificación y a la santidad. Y hoy, ese llamado resuena con la misma urgencia. Cada vez que permitimos que objetos contaminados o con desorden entren a nuestro hogar sin un discernimiento espiritual, estamos de hecho introduciendo fuego extraño en nuestro altar. Estamos creando un ambiente donde lo santo se mezcla con lo profano, donde lo puro se contamina con lo impuro. El altar del hogar es, precisamente, el primer punto donde el enemigo busca establecer su influencia maligna. Porque si logra contaminar el ambiente espiritual de la casa, puede interrumpir el fluir de la oración sincera, puede traer confusión y ansiedad, puede sembrar discordia entre los miembros de la familia y finalmente puede bloquear la bendición que el Señor desea derramar. ¿Qué objetos hay en tu hogar que han sido ignorados espiritualmente? ¿Qué elementos has permitido que permanezcan sin ser purificados o puestos en orden? Puede que no sean ídolos evidentes, pero si han absorbido atmósferas cargadas del mundo exterior como estrés, codicia, temor o murmuración, pueden estar funcionando como portales abiertos al estancamiento, la escasez y la opresión espiritual en tu vida y en tu familia. La historia de Josué 7 nos recuerda que el pecado de Acán afectó a toda la nación de Israel simplemente porque guardó objetos impuros en su tienda, contaminando el campamento. Hoy nosotros debemos preguntarnos con seriedad, ¿qué estamos permitiendo que permanezca en nuestro altar sin discernimiento? ¿Qué está ocupando el lugar donde debería habitar la presencia de Dios? Es tiempo, mis hermanos, de examinar cada rincón del hogar, de separar lo santo de lo profano, de restaurar el altar familiar con un acto de fe. Y no se trata solo de limpiar físicamente, sino de realizar un acto profético de purificación, de consagrar cada espacio, de declarar con voz alta y autoridad espiritual: en esta casa no habrá fuego extraño, no habrá mezcla espiritual, no habrá objetos cargados que interfieran con la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando el altar está limpio y en orden, la gloriosa presencia de Dios desciende. Cuando el altar está consagrado, las oraciones fluyen sin obstáculos hacia el trono celestial. Y cuando el altar está santificado, la bendición encuentra un territorio libre de contaminación para habitar en abundancia. Hoy es el día, amados, para restaurar el altar de tu hogar, para purificar cada rincón y declarar que en esta casa solo se presentará fuego santo, solo se elevarán oraciones limpias y solo se permitirá la entrada a aquello que ha sido enteramente consagrado a Dios, porque donde el altar está consagrado y en orden,
el cielo mismo se abre y la presencia divina se manifiesta con poder transformador. Amados centinelas de la fe, una vez que hemos comprendido que la restauración del altar en nuestro hogar es la clave para desatar la bendición divina, debemos ir un paso más allá. Reconocer que este altar no solo debe mantenerse en orden, sino que debe ser protegido constantemente. No basta con una única organización, se requiere una vigilancia continua, pues entramos aquí en un terreno más profundo, la guerra espiritual que se libra en lo cotidiano. Mientras tú te esfuerzas en restaurar, el enemigo busca implacablemente maneras de infiltrarse. Mientras tú consagras tu espacio, él intenta sutilmente contaminarlo, y sorprendentemente, muchas veces no lo hace de forma evidente, sino a través de lo ordinario, lo que parece inofensivo, incluso necesario en nuestra vida diaria. ¿Cómo se infiltra el desorden espiritual en un hogar, amados? A través de pequeños hábitos que se arraigan, decisiones que no fueron filtradas por el discernimiento del Espíritu Santo, y objetos que cruzan el umbral de nuestra casa sin haber sido purificados o discernidos espiritualmente. Las palabras urgentes de Jesús en Mateo 26:41 resuenan en nuestros oídos: velad y orad, para que no entréis en tentación. Este llamado no es solo para resistir el pecado manifiesto, sino también para mantenernos en alerta constante ante todo aquello que el enemigo pueda usar para entorpecer nuestra conexión íntima con Dios. La distracción, el descuido y la normalización del caos son herramientas silenciosas que desgastan la atmósfera espiritual de un hogar, drenando su vitalidad. El enemigo no necesita un gran portal para operar en tu vida y en tu casa. Le basta una pequeña rendija abierta, un rincón desordenado, un espacio donde no se ha establecido ningún límite espiritual claro. Por estas brechas se infiltran preocupaciones innecesarias que atormentan la mente, una ansiedad que se vuelve parte de la normalidad diaria y un cansancio constante que impide la oración profunda y el verdadero descanso que solo Dios puede dar. Consideremos, por ejemplo, los objetos que traemos a casa, como nuestros zapatos, nuestras prendas o los dispositivos tecnológicos. Como ya hemos explorado, no son meros objetos, representan lo que nuestros pies han recorrido, los ambientes que hemos pisado y lo que nuestra alma ha absorbido sin darnos cuenta. Cuando estos objetos son dejados sin cuidado cerca de lugares de oración, dormitorios o espacios íntimos, el enemigo encuentra una grieta, no en el objeto en sí, sino en la negligencia espiritual que esta acción comunica. Aquí ya no se vigila, aquí ya no se cuida lo santo. Por esta razón es esencial que nos mantengamos en constante vigilancia, no como un acto obsesivo y temeroso, sino como una profunda expresión de honra y amor hacia Dios. Nuestra casa no es solo un lugar para habitar, es un territorio espiritual, y si lo tratamos como tal, debemos estar atentos a lo que entra, a lo que permanece y a lo que se acomoda sin haber sido consagrado. Cada cosa tiene un impacto, cada costumbre, una consecuencia. Lo que toleramos en lo cotidiano puede convertirse en el lenguaje que permite la acción del enemigo en nuestras vidas. Por lo tanto, vigilar no es opcional, mis amados, es una estrategia divina de protección espiritual. Y orar no es solo pedir, es también interceder apasionadamente por tu espacio, por la atmósfera de tu hogar, por los objetos que te rodean y por lo que comunican en el mundo invisible. Así como un altar restaurado atrae el fuego del cielo, una casa vigilada y consagrada repele toda obra del enemigo. Y cuando combinamos la restauración del orden con una vigilancia constante, nuestro hogar se convierte en un baluarte espiritual inexpugnable, un refugio donde la gloriosa presencia de Dios habita sin interrupciones. Porque donde hay orden y hay vigilancia hay poder, y donde hay poder no hay lugar para el desgaste ni para la escasez, solo para la manifestación gloriosa de Dios en todo su esplendor. Amado buscador de la verdad, llegar hasta este punto de nuestro mensaje no es, de ninguna manera, una mera coincidencia. Muy pocas almas poseen la perseverancia, el compromiso y la disposición espiritual para permanecer hasta el final de una revelación tan poderosa como la que hemos compartido hoy. Tú lo has logrado, y esto es una señal inequívoca de que estás destinado a recibir lo que Dios, en su infinita gracia, tiene reservado para aquellos que abren sus oídos y sus corazones a las verdades más profundas y transformadoras de su reino. Hoy hemos recorrido un camino espiritual intenso y revelador. Comenzamos desentrañando cómo algo tan aparentemente simple como el desorden, la acumulación de objetos sin discernimiento o la forma en que introducimos elementos del mundo exterior, como nuestros zapatos con el polvo espiritual que acarrean, pueden convertirse en una puerta abierta a la ruina espiritual o, por el contrario, en un canal glorioso de bendición divina.
Nos hemos adentrado en el principio del orden, reconociéndolo como la base inquebrantable de toda abundancia y provisión sobrenatural. Hemos comprendido que cada objeto en nuestro hogar posee un peso espiritual, una carga invisible que, si no es discernida y tratada, puede contaminar profundamente nuestro entorno espiritual. Exploramos la impactante historia de Acán, quien, con un simple objeto prohibido guardado en su tienda, bloqueó la victoria de todo un pueblo y desató la ira divina. Con esto, vimos cómo el enemigo utiliza lo cotidiano, lo aparentemente inofensivo, para infiltrarse sutilmente en nuestros hogares, recordándonos que la guerra espiritual se libra en los detalles más pequeños, en cada rincón que descuidamos con nuestra negligencia espiritual. Aprendimos que el altar del hogar debe ser restaurado y mantenido en santidad, un lugar puro para que la gloria de Dios descienda y permanezca sin impedimentos. Pero lo más importante de todo, amados, es que hemos entendido que no se trata solo de objetos, del desorden o de nuestro calzado. Se trata de honrar a Dios en lo pequeño, de purificar con fervor lo que ha sido contaminado, de consagrar cada espacio de nuestra casa para que el cielo encuentre en ella un lugar digno de habitar, un santuario terrenal donde su presencia se manifieste con poder. Hoy, el Señor mismo te ha llamado a tomar acción. No es casualidad que hayas llegado hasta este momento del mensaje. Él anhela restaurar tu hogar, esa paz inefable que solo Él da y la provisión abundante que ha prometido. Y el primer paso en este camino de restauración es cerrar con autoridad las puertas que estaban abiertas al enemigo, limpiar con fe lo que el mundo ha contaminado y declarar con firmeza inquebrantable: aquí habita el Señor. Amados hijos de la luz, ahora que hemos despertado a la realidad de esta batalla espiritual silenciosa que se libra en nuestros hogares, no podemos permanecer pasivos. La vigilancia espiritual no es simplemente una actitud pasiva, sino una acción continua y decidida. Hemos discernido cómo el adversario busca infiltrarse a través de lo cotidiano, mediante el desorden, la negligencia y los objetos cargados espiritualmente. Y ha llegado el momento de levantar una muralla espiritual firme y poderosa, consagrando cada rincón de nuestro hogar como un territorio sagrado para el Rey de Gloria. No es suficiente, mis hermanos, reconocer el problema. Es imperativo actuar con firmeza y fe inquebrantable. La consagración de tu hogar comienza con una decisión radical: declarar que tu casa no es tierra común, sino un altar viviente donde la gloria de Dios no solo habita, sino que resplandece en todo su esplendor. Desde la entrada principal hasta el último aposento, cada espacio debe reflejar ese pacto de santidad con el Altísimo. Así como Josué, antes de que el pueblo de Israel viera las maravillas de Dios, lo santificó, tú también puedes iniciar hoy mismo ese proceso de consagración con una oración consciente y direccionada, cargada de autoridad y propósito divino. No se trata de una repetición vacía de palabras, sino de un acto espiritual con un poder transformador ilimitado. Habla en voz alta, declara con autoridad espiritual: Dios, limpia mi casa. Por la sangre de Jesús declaro que todo desorden, toda contaminación y toda opresión huyen de este lugar. Recorre cada habitación de tu morada, toca las paredes con tus manos consagradas, cierra simbólicamente cada puerta espiritual abierta y mientras oras pide al Espíritu Santo que te revele todo lo que necesita ser removido, todo objeto, todo hábito, toda atmósfera que no refleje su santa presencia. Este ejercicio, amados, no es meramente simbólico, es un acto profético poderoso. Estás estableciendo un nuevo orden divino en tu hogar. Estás anunciando al mundo espiritual que ese lugar ya no es territorio de confusión ni de ruina, sino un espacio de revelación divina, de descanso profundo y de provisión sobrenatural. Estás emulando lo que hicieron los grandes hombres y mujeres de fe en las Sagradas Escrituras, preparando el lugar para que el cielo descienda y habite entre vosotros. Consagrar tu hogar es devolverle su propósito original, el de ser un santuario. Es decirle al Señor, con un corazón rendido y obediente: este lugar te pertenece, amado Padre. Aquí no entra lo impuro, aquí se honra tu nombre y se respira tu paz inefable. Y cuando realizas este acto con intención y fe genuina, algo invisible se activa en el reino espiritual, el ambiente de tu hogar se transforma, la atmósfera se alinea con la presencia de Dios, y lo que antes parecía bloqueado por fuerzas espirituales comienza a fluir con gracia y facilidad. Hoy, amado, no estás simplemente organizando tu casa, estás restaurando un altar viviente. No estás solo limpiando con agua y trapos, estás purificando con la autoridad que te ha sido dada por Cristo y con el fuego purificador del cielo. Recuerda esta verdad fundamental: la presencia de Dios no necesita lujos materiales, necesita santidad y pureza.
Y cuando un hogar se convierte verdaderamente en un templo del Espíritu Santo, los milagros se vuelven una rutina diaria, manifestaciones del favor divino. Este llamado no es emocional, sino profundamente espiritual, y quien lo responde con obediencia radical verá resultados extraordinarios en todas las áreas de su vida. Porque cuando el hogar es santo y ordenado, la bendición no encuentra obstáculos, y lo que antes te costaba lágrimas y esfuerzo, comienza a llegar con gracia y favor sobrenatural. La consagración abre puertas que ningún hombre ni ninguna fuerza demoníaca puede cerrar. Así que hoy, da ese paso audaz. No lo pospongas para mañana, no esperes el momento perfecto, hazlo ahora mismo. Que tu casa se convierta en un eco del cielo, y que cada objeto, cada espacio, cada atmósfera en tu hogar proclame una sola y poderosa verdad: aquí habita el Señor. Y cuando esa declaración se establece firmemente, la escasez huye despavorida, el enemigo retrocede avergonzado y la provisión divina encuentra un camino sin resistencia para manifestarse en tu vida. Este es tu momento de marcar la diferencia en lo invisible, y todo comienza por tu casa. Que así sea, amén. Ahora, con el corazón en la mano, quiero pedirte algo muy especial. Si sentiste en lo más profundo de tu ser que este mensaje fue para ti, te pido que comentes esta frase a continuación: mi casa es altar de Dios. Esta no es una simple frase, es una declaración profética, un acto de fe que resuena en los cielos y en el mundo espiritual. Al escribirla, estás proclamando que tu hogar está bajo la poderosa cobertura divina, que ningún objeto, hábito o atmósfera contraria al propósito de Dios tendrá lugar en él. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo, porque recibir este tipo de contenido no es solo un acto de consumo, es un acto de fe, un compromiso espiritual que te alinea con la verdad de Dios. Cuando te suscribes, estás declarando que eliges rodearte de mensajes que alimentan tu espíritu, que protegen tu mente de la confusión y que fortalecen tu fe en el Señor. No es solo un botón, es un paso de obediencia que te lleva a construir un entorno donde la voz de Dios es más fuerte que el ruido ensordecedor del mundo. Y si ya eres parte de esta familia de fe, quiero felicitarte de corazón, porque esto significa que has comprendido que la fe necesita ser alimentada constantemente, que no basta con un mensaje aislado, sino que debemos mantener la llama encendida día tras día, video tras video, en una búsqueda incansable de la verdad divina. Y si hoy este mensaje tocó tu corazón y encendió una llama en tu alma, compártelo sin demora. No te guardes esta revelación solo para ti, porque quizás alguien que conoces está luchando en un hogar sumido en el caos, con puertas abiertas al enemigo, con una atmósfera de ruina y confusión. Y lo que tú recibiste hoy, esta poderosa verdad, puede ser la llave que abra sus ojos, que libere su vida de las ataduras y que restaure su paz perdida. Recuerda siempre esta verdad fundamental: donde hay orden, hay bendición; donde hay consagración, hay la presencia inquebrantable de Dios; y donde hay la presencia de Dios, no hay lugar para la escasez. Mantente vigilante, mantente alineado con la palabra, y mantente firme en fe, porque lo que comienza en lo pequeño, en un rincón de tu hogar, en un objeto aparentemente insignificante, puede ser la semilla poderosa que desata un río de abundancia y bendición del cielo en tu vida y en la de los tuyos. Tu hogar es un altar. Haz que Dios se sienta en casa. Amén. Grabad estas verdades en lo profundo de vuestros corazones, atesoradlas como perlas preciosas, pues son la clave para desatar los cielos sobre vuestras vidas y hogares. Donde hay orden, hay bendición. Recordad el Génesis, donde el caos fue ordenado para que la creación floreciera. Así, el orden en vuestro hogar no es meramente estético, sino un principio divino que abre las puertas a la provisión y la paz. Donde hay consagración, hay presencia de Dios. Moisés ante la zarza ardiente, los levitas purificando el santuario, la misma unción del tabernáculo, todos nos enseñan que un espacio apartado para el Señor atrae su morada. Vuestro hogar es vuestro altar, y al consagrarlo, invitáis a la Shekinah, la gloria de Dios, a residir entre vosotros. Y donde hay presencia de Dios, no hay lugar para la escasez. Donde el Señor camina, Él libra de los enemigos, provee y manifiesta su poder. La escasez huye, las puertas se abren, y lo que parecía retenido fluye sin resistencia. Mantente vigilante, amado hermano y hermana, como un centinela en la muralla. Mantente alineado con la palabra y la voluntad de Dios, y persiste con una fe inquebrantable. Porque lo que comienza en lo más pequeño, en un rincón de tu hogar, en un objeto aparentemente insignificante que decides ordenar o purificar, puede ser la semilla que desate un río inagotable de abundancia y bendición del cielo. Tu hogar es un altar viviente.
Haz que el Dios Todopoderoso se sienta verdaderamente en casa en cada rincón de tu morada, que su gloria llene tu vida y cada espacio que habitas. Amén.